Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Melanie Klein es una de las psicoanalistas más importantes por sus aportaciones teóricas, que dieron origen a una nueva escuela dentro del movimiento psicoanalítico. Las ideas de Klein le valieron entrar en conflicto con Anna, la hija de Sigmund Freud. En este video abordaremos algunos aspectos básicos para poder acercarnos a la obra y a la teoría de Klein. Melanie Klein nació en el seno de una familia judía en 1882. Fue la menor de 4 hijos. A los 21 años se casó con Arthur Stephen Klein, de quien tomó el apellido el resto de su vida. Entre 1904 y 1914 nacieron sus 3 hijos. En 1912, Melanie Klein, junto con su familia, se había trasladado a la ciudad de Budapest, Hungría. En esa época, Melanie experimentaba estados depresivos relacionados con su historia familiar y con las relaciones que mantenía en esa época con su madre Libusa, una mujer dominante que intervenía excesivamente en el matrimonio de Melanie. Por ello inició en 1913 su tratamiento psicoanalítico con Sándor Ferenczi, un discípulo directo y cercano de Sigmund Freud. Al mismo tiempo comenzó con su formación psicoanalítica. De Ferenczi tomó conceptos fundamentales para su posterior obra, como el de introyección y proyección. También por sugerencia de Ferenczi, Klein incursionó en el psicoanálisis de niño, donde se convertiría en una figura destacada años después. En 1920, Melanie se trasladó a la ciudad de Berlín, Alemania, para continuar su tratamiento y formación psicoanalítica con Karl Abraham, otro de los discípulos cercanos de Sigmund Freud. Las enseñanzas de Abraham ayudaron a Klein en la observación y el tratamiento psicoanalítico con niños, pues él se había dedicado más que Freud a estudiar los estadios pregenitales y la pulsión de muerte, fundamentales para entender los fenómenos psíquicos en los primeros años de vida del ser humano. Como resultado de este proceso formativo, Melanie Klein introdujo en el psicoanálisis una serie de conceptos nuevos que permitían entender los primeros estadios de la vida psíquica del ser humano. Algunos de estos conceptos son fantasía inconsciente, escisión, posición esquizoparanoide, posición depresiva, la dicotomía objeto parcial, objeto total, la dicotomía objeto bueno, objeto malo, identificación proyectiva, reparación, ansiedad persecutoria, ansiedad depresiva, por mencionar algunos. Así, Melanie Klein fue una de las primeras psicoanalistas en adoptar y trabajar el concepto freudiano de pulsión de muerte. Otro de los rasgos importantes de la teoría de Klein es el aspecto innatista. Klein da por hecho que desde el inicio de la vida hay un funcionamiento y ciertas instancias, como la instancia yoica, y a partir de eso desarrolla el resto de su teoría. Antes de hablar de los conceptos propiamente dichos, es importante señalar un aspecto que generalmente pasa desapercibido en la lectura de la obra de Klein. Recordemos que Klein, al igual que Freud, tenían como lengua materna el alemán, por lo que Melanie utilizó los mismos términos que Freud en sus primeros escritos. Sin embargo, tiempo después de la muerte de Abraham, Melanie se trasladó a Londres, Inglaterra, por invitación de Ernest Jones, otro de los discípulos cercanos de Sigmund Freud.
A partir de ese momento, Melanie publicó su obra en inglés. Entonces, nosotros, lectores de Klein y de Freud en español, debemos tomar en cuenta que algunas diferencias terminológicas que encontramos se deben más al proceso de traducción que a diferencias reales en los términos de Melanie Klein y de Sigmund Freud. Por ejemplo, tenemos los términos alemanes Angst y Trieb que Freud utilizó en su obra. Angst se traduce actualmente en español como angustia. Sin embargo, en la época de Klein, al inglés angst se traducía como anxiety, por lo que en las traducciones al español de la obra de Klein, lo que leemos es ansiedad. En el caso de Trieb, actualmente en español se traduce como pulsión, pero en la época de Klein se traducía al inglés como instinct, de modo que encontramos en la traducción al español de la obra de Klein el término instinto. Entonces, para nosotros que nos acercamos a la obra de estos autores en español, lo que percibimos es una diferencia en los términos que sin embargo no está presente en las obras originales de estos autores, sino que se debe al paso de los conceptos de un idioma a otro por caminos diferentes. Para adentrarnos ya a la teoría de Melanie Klein, comenzaremos con este aspecto relacionado con este yo que está presente desde el inicio de la vida en la teoría de Klein. Este yo está sujeto a dos polaridades. Por un lado hay experiencias de placer y por otro hay experiencias de frustración. Por un lado, este yo experimenta amor hacia ese objeto que identifica y que desde el punto de vista del observador se trata de un objeto parcial, el pecho materno, mientras que asociado a la frustración, este yo experimenta odio hacia también el objeto parcial que frustra. Por lo tanto, existe una noción de que hay un objeto bueno, por un lado, y un objeto malo, por el otro. Frente al objeto parcial bueno, el yo lo que experimenta es seguridad, calma, mientras que en relación con el objeto malo, el yo experimenta una ansiedad persecutoria. Literalmente en la fantasía este yo se siente perseguido por un objeto que busca aniquilarlo. Debido a esta polaridad a la que está sujeto el yo, dentro del aparato psíquico se produce la escisión, es decir, una especie de línea divisoria que separa estos aspectos gratificantes, placenteros, amorosos, de los aspectos de frustración, de odio y de ansiedad persecutoria. Quedan como campos de experiencia separados tajantemente, que no se pueden mezclar ni combinar, y a esta separación es que Klein nombra escisión. Aquí concluimos este primer acercamiento a la obra de Melanie Klein y la información que aparece en esta exposición proviene de El genio femenino, Melanie Klein, de Julia Kristeva y de Introducción a la obra de Melanie Klein, de Hannah Segal. Gracias.